Mis hermanos, muy buenos días, qué alegría saludarles. Hoy es viernes y estamos dando las respuestas a las preguntas que ustedes nos han hecho en el chat de la lección de la escuela sabática número 10. Gracias por estar aquí y gracias por compartir este espacio con nosotros. Amor, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, gozosa. La verdad es que esta lección, toda la lección del trimestre ha sido maravillosa y hemos ido avanzando. El tiempo ha pasado muy rápido. Así ya es. estamos en la lección número 10 Sí. y además de ello, el tiempo ha corrido, se me ha corrido muy rápido mitad de año. Así es. Pero Dios ha sido bueno, ha enviado sus ángeles Amén. a protegernos, hemos podido ver su poder cada día. Así que eso es un motivo para estar muy felices, muy felices. Claro que sí, y de alabanza a nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, gracias por estar aquí conectaditos con nosotros. No olviden por favor suscribirse. A los que ya están suscritos, gracias. A los que le han dado un like, gracias. Y a los que han compartido este video, muchas gracias. Ahora, pues vamos a comenzar, sin más preámbulo, con la respuesta a nuestras preguntas. Pero antes, vamos a ponernos en las manos de Dios. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir y de compartir, Señor, tu palabra. Sabes que estamos muy necesitados de ti y que el conocimiento que nosotros podemos adquirir todos los días aún es insuficiente para conocerte. Necesitaremos de la eternidad para poder saber quién eres realmente. Y eso me emociona porque la Biblia dice que tú eres amor y queremos impregnarnos de tu amor para que cada día en esta tierra se pueda convertir nuestra existencia en una gran bendición para nosotros y para todas las personas que nos rodean. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y te suplicamos que por favor estés con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, vinimos con preguntas y vamos a ver las preguntas. Así es. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Mm? Y resulta que nuestro hermano que nos envió el comentario, dice que en el libro de Jeremías, el capítulo 30, el versículo 7, se habla acerca de la angustia de Jacob. Y él pregunta, ¿a qué se refiere el profeta en este texto? ¿A qué se refiere con mencionar la angustia de Jacob? Y es que si vamos a mirar cronológicamente, Jacob y Jeremías no estuvieron... ¿En el mismo tiempo? No eran contemporáneos. No, así que ¿por qué Jeremías mencionó a Jacob y habló de su angustia? Bueno, pues para eso necesitamos leer el texto. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice así: cuán grande es aquel día. Aquí ya está hablando de un día. De un día específico. Ajá. Tanto que no hay otro semejante. Está haciendo este día especial. Único. Es diferente, es único. No hay otro como él. Pero dice: tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuando yo leo este texto, me lleva directamente a Jacob, a ese hombre que está lleno de miedo. Estaba convencido que su hermano le mataría, porque cuando él salió huyendo de su casa, salió huyendo de su hermano. De su hermano. ¿Cierto? Temiendo por su vida. Temiendo por su vida. Así que ahora viene de regreso y también teme por su vida. Está angustiado, está desesperado, pero la mayor desesperación de Jacob es que él no tiene paz consigo mismo. Sí. ¿Y por qué no tiene paz? Bueno, él se siente que no puede hacer nada, que lo que va a pasar, nada depende de él. Y antes de pronto él tenía la costumbre de que todo estaba fácil de hacer, de que lo que él quería lo podía hacer. Lo solucionaba él. Pero esta situación no dependía en absoluto de él y estaba angustiado totalmente. Así es. Así que cuando nosotros leemos al profeta Jeremías, nos lleva a dos connotaciones. La primera, el profeta contempla aquí la angustia de Jacob y la representa con la angustia que tendría que experimentar Jerusalén y Judea, porque los babilonios, en cabeza del rey Nabucodonosor, vendrían a destruir Jerusalén, a conquistar Jerusalén.
Sí, y por eso el texto sigue diciendo, o antes de Jeremías 37, podemos leer Jeremías 35. Y dice, así dice el Señor, hemos oído voz de temblor y espanto, y no de voz. Y no de paz. No de paz, perdón, sí, y no de paz. Así que era algo espantoso. Es que no puedo encontrar otra palabra. Sí. Cuando hay algo espantoso, es algo temible. Angustioso. Y el profeta Jeremías está comparando esa angustia que Jerusalén estaría afrontando con esa angustia desesperada de Jacob. Tratando de encontrar el ser humano una solución a algo que no está en sus manos. Así es. ¿Sí? Pero también el profeta aplica este texto al tiempo del fin. Por eso el versículo 7 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Y es que cuando Cristo venga, el gran día del Señor, ese día será un día terrible, un día temible para todos aquellos que no han creído en Él, para todos aquellos que no han estado a cuenta con Él, porque los hijos de Dios serán protegidos. Así como allá en Egipto, cuando vinieron las plagas sobre Egipto, pues los hebreos todos estuvieron protegidos por el Señor. Pero los egipcios vivieron momentos angustiosos, terribles, temibles, ¿cierto? Sí, y el profeta Joel también habla de aquel día, dice, sí. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Así que hay 3 escenarios en este texto. Sí. Nos lleva, o el profeta usa una comparación, una figura literaria, para hablar de la angustia, y habla de la angustia de Jacob, para mencionar la angustia que viviría Israel a causa por la toma de Babilonia, de la opresión de Babilonia, y también de los romanos, que también... Y también nos lleva al tiempo del fin, y esa angustia que tendremos pues por los sucesos cercanos al fin. Pero yo veo 2 resultados diferentes. Bueno, mentiras, todos los 3 resultados fueron iguales. Jacob encontró después del tiempo de angustia, paz y perdón y reconciliación en la tierra con su hermano y con toda su parentela, y pudo volver a su tierra. Así es. ¿Sí? Israel encontró después de Babilonia, tuvo que compungirse, que reconciliarse con Dios. Tuvieron que reconocer su pecado para que una vez más Dios autorizara la reconstrucción de los muros y de la ciudad. Exactamente. Pero hubo paz, o sea, después de todo ese momento de angustia, hubo paz, vino otra vez bendición. Exacto, y recuperaron su Jerusalén amada. Así es. ¿Sí? Y ahora miramos ese tercer escenario, que es el tiempo del fin, donde va a haber tanta angustia, donde el escenario se ve tan temible, que hablamos de un gran temblor cual nunca ha habido, y las escenas que contemplamos parecen tan temerosas que a veces nosotros dijéramos, no quisiera que nunca llegara ese momento, sí, porque creemos que en este momento que estamos bien. Pero después de ese tiempo de angustia, pues vamos a vivir la verdadera paz. Así es. A eso que tú has dicho, Jeremías 33, los versículos 15 y 16 hacen la siguiente referencia. En esos días y en aquel tiempo, haré brotar de David un renuevo de justicia que hará juicio y justicia en la tierra. Después de todo ese momento de angustia. En esos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y lo llamarán Señor Justicia Nuestra. Amén. Después de toda esa tormenta, pues Dios viene con poder para dar calma, así como tú lo has expresado. Y quisiera ya como ir concluyendo la respuesta. Y es que el conflicto de los siglos, desde las páginas 673 hasta las páginas 681, nos hablan un poco más... abiertamente, ampliamente sobre esta temática, pero quiero leer realmente un párrafo que dice de la siguiente manera.
el Israel espiritual, refiriéndose a nosotros, ¿cierto? Refiriéndose hoy a nosotros, habrá de experimentar ese mismo intenso escudriñamiento del alma después del fin del tiempo de gracia, precisamente antes de la segunda venida del Señor. Y es que cuando viene Jacob al encuentro de su hermano, Jacob viene destrozado, Jacob viene confesando su pecado. Él sabe que es culpable, él sabe que es digno de la muerte de su hermano, él lo sabe, lo reconoce. Pero entonces él viene ya con un corazón distinto, él viene con un corazón arrepentido, porque él salió de su casa y cuando él salió, él no se arrepintió de nada, no le pidió perdón a nadie, simplemente salió de su casa. Pero ahora viene y teme por su vida. Así como en Jerusalén y Judea temieron y pasaron por ese momento tan terrible, así como viviremos el tiempo del fin. Solo los que hayan confesado todo pecado conocido podrán salir victoriosos de ese tiempo de agonía espiritual que se conoce como el tiempo de angustia para Jacob. Amén. Así que necesitamos vivir esa reconciliación con Dios para salir victoriosos de este tiempo de angustia. Así es. Entonces, la pregunta era, ¿a qué se refiere el tiempo de angustia de Jacob? Bien, lo vemos en 3 escenarios. El tiempo de angustia de Jacob comparado con la toma de Israel por Babilonia y ese tiempo angustioso que vivió el pueblo y el fin de este mundo. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Y cuando a los que han estado lejos del Señor recibirán su recompensa, recibirán su castigo, y los que han estado cerca del Señor, pues irán con Él al reino de los cielos. Amén. Esperamos estar en ese grupo. Así es. Y queremos vivir cada día reconciliándonos con nuestro Dios. Así es. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, esta está como relacionada. Sí, tiene relación. Porque el tiempo de angustia que vivió Jacob fue como en el momento antes de ir al encuentro con su hermano, de poderse encontrar con él, ¿cierto? Sí. Pero él vivió en ese momento una lucha. Y nuestro hermano pregunta, ¿la lucha de Jacob fue física o fue espiritual? Ok, recordemos que allá, en ese momento en el que Jacob está solo, porque ha enviado primero presentes a su hermano, ¿cierto? Tratando de alivianar como esa furia de su hermano, le envía regalos y luego divide a su familia en grupos, ¿no? Y luego él se queda solo. Él envía a todos adelante, él dice, yo me quedo aquí, porque yo necesito estar seguro hacia dónde voy y no puedo estar seguro si no estoy con el Señor. Y allí, entonces, pues se encuentra con un ser celestial, ¿cierto? Sí, dice el capítulo 32, el versículo 24 al 26. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y el varón le dijo, déjame que raya el alba, pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Muy bien, este es el escenario de la lucha. Y cuando vemos este escenario, pues la Biblia misma declara que primero es física la lucha. ¿Sí? Que hay una lucha cuerpo a cuerpo. Dice cuerpo a allí, cuerpo, ¿sí? sí. ¿Y por qué? Bueno, la Biblia dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo, hubo contacto. Jacob sintió dolor porque le tocaron su muslo y lo descoyuntó, se lo corrió. Es como cuando nosotros decimos, se me dislocó el brazo, se lo movió de su lugar, ¿vale? Sí. Así que fue una guerra física, una lucha física. Pero también tiene una connotación espiritual, porque recuerden que él se quedó solo por su agonía al encuentro de su hermano. Él sabía que toda su vida había obrado mal y ahora, para encontrarse con su hermano, quería estar a cuenta con el Señor. Por eso él le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Hasta que no me bendigas.
Él no estaba buscando una recompensa en su lucha, una recompensa física. No. Era una lucha física, pero la recompensa que él buscaba era espiritual. Así es. Pero, ¿quién era ese ser celeste? ¿Con quién luchó? Bueno, pues la Biblia menciona a un ángel, ¿no? A un ángel. Ahí en el versículo 30 precisamente dice, y Jacob llamó a ese lugar Peniel, rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y mi vida fue librada. Y qué hermoso es que ese ángel, cara a cara. ese ángel, pues Jacob lo describe como Dios. No olvidemos que ya anteriormente Dios se había presentado frente a Abraham cuando vino a él con 2 ángeles más para anunciarle a Abraham que le iba a cumplir la promesa de darle un hijo, pero también le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Así que él viene en forma humana a presentarse a Abraham. Esta vez con Jacob sí, pero se presenta como si fuese un ángel, ¿no? Exactamente. Como una apariencia de ángel. Pero realmente la escritura declara que este ser era superior a él. ¿Cuándo Jacob pudo saber que este hombre que peleaba con él era superior a él? Bueno, cuando le toca el muslo, porque ya era una fuerza diferente, era una fuerza sobrehumana. Y ya, oye, la lucha se volvió diferente y habían luchado toda la noche. Así que cuando eso sucede, él se da cuenta que no es cualquier persona. Además, recordemos que la lucha era de noche, así que él no había podido ver el rostro de la persona con la que luchaba. ¿Sí? Pero cuando ve esa fuerza sobrehumana, identifica que, bueno, no era una persona cualquiera, ¿no? Por eso le puso al lugar Peniel. Porque significa rostro de Dios. Qué bonito. Pero también Oseas nos hace una declaración que qué bonito que la tengamos en cuenta en este momento. Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Ok, en el repaso de lección nosotros hablábamos precisamente de este evento con Fabio y con el pastor Luis Alfonso, porque la escritura dice, luchó con Dios y venció. Pero cuando nosotros vemos la lucha física, realmente no venció, fue vencido. Pero ¿por qué la Biblia lo cataloga como vencedor? Bueno, él a pesar de todo estaba allí porque su recompensa era espiritual y él lo que buscaba era la bendición. Así es. Y fue lo que logró, la bendición de Dios. Por eso él le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y saben mis hermanos que esta creo que es una enseñanza preciosa también para nosotros hoy, porque nosotros tenemos luchas espirituales, pero esas luchas espirituales también se convierten en luchas físicas, porque nosotros en medio de esas dificultades, de esas circunstancias difíciles, no dormimos, dejamos de comer muchas veces, así que esa lucha espiritual ya se traslada a una lucha física, ¿no? Y al contrario. Porque a veces nosotros tenemos esa lucha física del diario vivir, del trabajo, del hogar, de los hijos, de la escuela, bueno, todo lo que vivimos a diario, y esa lucha se convierte en esa lucha espiritual. A veces decimos, Dios, pero ¿por qué me permites esto? Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y terminamos luchando con Dios, pero culpándolo. Sí. Pero nuestra lucha física y nuestra lucha espiritual no debe llevarnos a luchar contra Dios, sino a asirnos de Dios y a decirle, Señor, esto que me está pasando no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Yo sé que estoy pasando por momentos difíciles, me está doliendo, estoy sufriendo, siento que no tengo fuerzas y que ya llevo
mucho tiempo en la oscuridad luchando. Es una muralla que no puedo pasar, sobrepasar, es más grande que yo. Pero necesito tu bendición y no te voy a dejar, no te voy a soltar por más duras que vengan las pruebas, porque sé que sin ti no las puedo superar. Jacob estaba acostumbrado a solucionarlo todo por él mismo y tenía una sapiencia para eso de manera impresionante. Pero cuando lo vemos allí aferrado al mismo Dios, aferrado al mismo Cristo, entonces ahora es un hombre diferente. Ahora él reconoce que necesita a Dios en toda su vida. Ahora entonces toda su confianza se traslada a Dios. Él deja de ser, ¿cómo podría decirlo?, autosuficiente, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos creemos autosuficientes delante del Señor. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo ir, yo puedo venir. Pero cuando vienen dificultades que ni el dinero ni mis fuerzas pueden solucionar, ni otras personas nos pueden ayudar, entonces decimos, Señor, por favor, ayúdame, ¿no? Y creo que esta es la ocasión que Jacob pasa, la circunstancia por la que pasa, pero ahora Jacob confía, deposita toda su confianza plenamente en Dios. Y va con toda seguridad donde su hermano. En otras palabras, Jacob dice, si he de morir, que muera. Pero ya estoy tranquilo, estoy en las manos de Dios. En las manos de Dios. Que así podamos decir nosotros, Señor, estas luchas son difíciles, pero queremos perseverar en tus manos, Señor. Así es. Muy bien. Vamos entonces con la tercera pregunta. Ok. Y esta pregunta, no sé si se relaciona en algo con la lección. De pronto no, pero sí con la predicación del Evangelio. Sí. Y nuestro hermano nos dice, o él siente que no se predica el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis y la profecía de Daniel. Dice, ¿por qué no se predica este mensaje? ¿Será que es que quienes nos dirigen no son adventistas, no lo creen? Pareciera que no lo viven, parecieran que quisieran convertirnos en cristianos sordos, ciegos y mudos y sumisos. ¿Es esto verdad? ¿No estamos predicando el mensaje de los 3 ángeles? ¿No estamos compartiendo la profecía? Bueno, para poder dar respuesta a esta pregunta, nosotros en este momento no necesitamos ir directamente a la Biblia, porque la Biblia nos dice lo que debemos hacer y lo que debemos predicar, ¿cierto? Y aquí está. Pero cuando nosotros vamos a la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues el enfoque, nuestra esencia, es el mensaje de los 3 ángeles y la profecía de Daniel. Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día sí predica el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis. Pero también la Iglesia Adventista del Séptimo Día sí predica la profecía de Daniel. Ahora, los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde la Asociación General, las divisiones, las uniones, las asociaciones, siempre desde que yo tengo memoria han instado a la feligresía de la iglesia a predicar el mensaje de salvación. Y por muchos años han propuesto diferentes estrategias, planes, proyectos de avanzada, estudios bíblicos, que de paso tenemos estudios bíblicos de salud, tenemos estudios bíblicos de la fe de Jesús, tenemos estudios bíblicos de Daniel y también de Apocalipsis, precisamente para que toda la iglesia esté preparada y conozca pues este mensaje, ¿no? Y hay algo que mencionar, que también desde la Asociación General se han hecho capacitaciones para tener laicos preparados para poder predicar. Así ¿sí? es. Cada año los ministerios juveniles, los ministerios personales o familia, todos buscan capacitar a los líderes para que puedan compartir estos mensajes con la iglesia, con toda la hermandad. Así es. Hay que tener algo bien en cuenta y debe ser claro también para nosotros, que la iglesia se prepara, como tú lo has dicho, ¿no? Las asociaciones preparan sus líderes, los pastores preparan sus líderes, pero resulta que cuando vamos al campo, a evangelizar el campo, no solamente nos encontramos con la necesidad de predicar
a los 3 ángeles de Apocalipsis y Daniel, sino que nos encontramos con otras necesidades. Entonces, por ejemplo, tenemos a personas que no tienen temperancia, que son intemperantes y que necesitan ese mensaje, que necesitan un mensaje de mayordomía, de hogar y familia, de liderazgo, de crecimiento espiritual, de arrepentimiento, de perdón, de salvación, de reconciliación, de amor, de fe. Y aquí podríamos decir muchísimas cosas de las que los nuevos creyentes necesitan saber. Exactamente. En las que los nuevos creyentes necesitan crecer. Así que el mensaje de los 3 ángeles y el mensaje de Daniel y Apocalipsis también va inmerso en todas estas temáticas, porque todas ellas nos preparan para el retorno de Cristo. Así es. Amén. Y yo quisiera hacer una mención pequeña, por lo menos, porque cuando hablamos general es muy difícil ver lo que se está haciendo, ¿sí? Si yo hablo de la asociación general, pues en este momento no podría decir nada de qué es lo que están haciendo, pero si yo voy a mi iglesia, a la iglesia donde yo asisto, a la asociación a la que pertenezco, pues yo veo que sí se está haciendo. No más este año en los clubes, en aventureros, conquistadores y guías mayores, los campamentos y lo que se está estudiando, el campamento titula El Armagedón. Así que ya nos ubicamos. Ya el nombre ya nos da hacia dónde estamos apuntando. Ya nos ubicamos en el libro de Apocalipsis. Así de hecho, el libro para leer este año para ministerios es el libro de Apocalipsis. Así es. ¿Está bien? Así que nuestros jóvenes se prepararon en el tema de Apocalipsis. Las predicaciones fueron de Apocalipsis. Todo lo que se hizo tenía que ver con el tema libro de de Apocalipsis. Apocalipsis. Nuestros jóvenes hicieron especialidades en torno al libro de Apocalipsis y a las profecías. Se hizo una especialidad, se llevó a una persona capacitada para hacer esto y para que los jóvenes pudiesen preguntar y comprender plenamente el libro de Apocalipsis. Así que sí se está haciendo, pero entonces tenemos que ir a puntos específicos para poderlo percibir. Sí, de repente yo creo que la pregunta del hermano también viene a ser porque muchas veces nosotros queremos ver siempre al predicador del sábado, allá en el sermón, que se predique siempre Apocalipsis y Daniel, ¿no? De repente yo pienso que el hermano lo está viendo como desde ese punto de vista. Y si lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que estamos desaprovechando los otros espacios y lastimosamente es una tendencia que se ve en nuestra iglesia alrededor del mundo. Nuestros hermanos están llegando solamente al sermón del sábado y no aprovechan los otros espacios que existen. Yo no sé si sea igual la programación en todas partes, pero en nuestra iglesia... Pero los ministerios sí, somos una iglesia organizada y así como está administrada aquí, está administrada en cualquier lugar del mundo. Ok, porque hay otros espacios, está la escuela laica, está la sociedad, las clases bíblicas, el ministerio juvenil, los clubes, el ministerio infantil, los grupos pequeños. Y hablando de los grupos pequeños, es una forma en la que nosotros, como discípulos de Cristo que somos, que no esperemos a que de arriba nos digan, vea, es que hay que ir a predicar sobre la segunda venida de Cristo. No, es nuestra labor. Nosotros ya tenemos ese conocimiento. Ya lo sabemos, entonces, ¿por qué no utilizar espacios tan bonitos como un grupo pequeño para hacer esa obra y compartirlo con otros? Así sea con nuestros mismos hermanos y acercarnos juntos y estudiar. Sería un espacio maravilloso. Así es, así es. Y pues mi hermano o hermana, la verdad es que a nosotros nos da muchísima alegría leer su pregunta porque usted está sintiendo un celo por la predicación del retorno de Cristo enfocado en estos 2 hermosos libros de la Biblia, Daniel y Apocalipsis. Y si usted está sintiendo este celo, mi hermano o hermana, siéntase bendecido porque el Señor le está llamando, el Espíritu Santo le está tocando a no quedarnos quietos,
a hacer esa parte que, como tú decías, amor, hace un momento, siendo discípulos, pues nos corresponde, ¿no? Así que si de repente, hermano, usted está viendo que allá en su iglesia local no se está cumpliendo con esa misión en los diferentes ministerios, pues hermano, tome usted la bandera, proponga, recuerde, mi hermano o hermana, que nuestra iglesia es una iglesia participativa. Nuestra iglesia no es, ¿cómo podría decirlo? Autocrática, ¿no? Es participativa. Usted puede hablar, usted puede decir, mis hermanos, podemos enfocarnos en esto, en esto, en esto, podemos hacerlo. Hermano, usted va a ser escuchado muy confiadamente. Y la iglesia, hermano, cuando nosotros oramos y clamamos, cuando vamos a hablar con los líderes de la iglesia, los líderes nos escuchan y vamos en avanzada hacia lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Pero mi hermano, así como lo decía mi esposa hace un momentito, cuando nosotros somos no asistentes, porque nosotros podemos bautizarnos en la iglesia y ser meramente asistentes por mucho tiempo, pero nosotros podemos llegar a ser líderes. ¿Y cómo llegamos a ser líderes? Pues cuando nosotros nos convertimos en discípulos. Es diferente ser asistente a ser discípulo. El discípulo quiere obtener el conocimiento y cuando lo obtiene no se queda con él, sino que lo comparte. Así que mi hermano, tome la bandera del Señor, pida a Dios la manifestación del Espíritu Santo en su vida, pero también en su iglesia. Y hermano, haga ese trabajo que usted también cree que no se está haciendo. O sea, usted que nosotros no solamente nos convirtamos en personas que vemos los errores, sino que también nosotros nos podemos convertir en la solución. Exactamente. ¿Cierto? Así que hermano, con todo amor y con todo cariño, usted tome la bandera, vamos para adelante. No olvidemos que el Espíritu Santo a todos nos ha dado diferentes dones para edificar la iglesia y para llevar almas para Cristo. Ok, y yo me uno ahí porque estabas hablando así directamente a nuestro hermano y nos unimos allí a decir, vamos a tomar esa bandera porque el llamado es para todos. Para todos. Es para todos. Somos adventistas y ese adventista es predicar el retorno de Cristo y estamos siendo llamados a ello. Así es. Así que, mi hermano, gracias por su pregunta. La verdad es que aviva nuestra fe. Su pregunta aviva nuestra fe y nos muestra la necesidad que tenemos de hacer la parte que nos corresponde. Muy bien, y vamos a nuestra última pregunta. Sí. Y muy importante, creo que también muy, muy difícil. Cuando la leímos, a mí personalmente me dolió bastante esta pregunta. Es muy dura. Y ella nos lleva o surge por el tema de la violación de Dina. Sí, así es. ¿Sí? Un suceso triste. Triste, doloroso. Y que nos vamos a ver y sucesos como esto ocurren desde el principio de la Biblia y hasta la actualidad días. Y cada día se menciona más y más así y más. Y nuestra hermana dice, como cristianos, ¿cómo podemos proceder ante una violación? ¿Por qué lo dice ella? Nos explica que su hija fue víctima de abuso sexual y eso ocurrió dentro de la iglesia. Wow. Ella dice que fueron varias niñas las afectadas y que ella denunció el hecho. Así fue como ella actuó. Por eso nos pregunta que cómo debemos actuar como cristianos. Ella piensa que hubo papás a los que les pasó lo mismo antes que a su hija y ella piensa que si los papás hubiesen hecho esto de denunciar, pues a su hija no le hubiese pasado lo que le pasó. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos que somos hermanos y más dentro de la congregación somos una familia? ¿Cómo vamos a actuar con nuestro hermano que cometió este delito? Qué difícil pregunta. Porque es que aquí no solamente es dar una respuesta, sino es que aquí está incluido el corazón. Sí, aquí está incluido el corazón. Y es muy complejo. Y cuando yo me pongo en el lugar de esta mamá angustiada que ha sufrido y que sigue sufriendo porque es algo que no sana fácilmente, me duele a mí también. Yo digo, ¿cómo enfrentar algo tan difícil? Bueno, pues mis hermanos, algo que nosotros debemos tener en cuenta y que debe quedar bien claro es que la iglesia es un hospital donde los que asistimos estamos manchados, enfermos por algo que se llama
pecado. Así que la iglesia, y discúlpenme si de repente mis palabras llega a herir ese amor y ese celo que usted tiene por la iglesia, pero la iglesia tampoco es un lugar totalmente seguro, especialmente para nuestros hijos. ¿Por qué lo digo? Precisamente por cosas como estas que nuestra hermana nos está compartiendo, ¿cierto? Por esa razón nosotros no debemos descuidar a nuestros hijos en ningún momento, mientras estemos en el templo. No los dejemos ir solitos al baño, vamos con ellos. Cuando ellos vayan a su clase, ¿con quién están? ¿Dónde está la maestra? Que ellos no se encuentren por un momento de espacio solos. No, porque ocurren muchísimas cosas y tragedias como la que nuestra hermana nos está comentando, que pues son muy tristes, ¿no? Bueno, yo pienso que lo primero que nosotros debemos hacer es ir al consejo bíblico. Y el consejo bíblico nos va a orientar cómo debemos operar. Así que yo voy a leer el consejo bíblico. ¿Qué debemos hacer en estos casos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, pues San Mateo capítulo 18 versículos 15 al 20 nos declara eso que debemos hacer. Así que, amor, por favor, léenos a San Mateo capítulo 18 versículos 15 al 20. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Okay. Es el primer paso. Ese es el primero. Hay que hacerle ver la falta. Lo difícil es que cuando alguien ha pecado contra mí, yo no me siento con la capacidad de ir a buscarlo. ¿Y sabes por qué? Porque en la mayoría de las veces yo siento ira. Yo no puedo, yo no soporto ver a esa otra persona. ¿Por qué? Porque es natural en los seres humanos. Nos pasa, nos ocurre. Nosotros no somos seres gloriosos o celestes. Así que tantas cosas que pasan por nuestra vida, pues las sentimos de esa manera. Nos duele bastante. Luego dice, y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, dice allí. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 o más testigos para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de estos testigos. Okay. Ese es el segundo paso. Llevar testigos. Hablar con otras personas para que el caso se sepa y también la persona pueda confesarse delante de los demás. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Pues mis hermanos, aquí está el consejo de nosotros cómo debemos proceder. Cada caso es diferente. Así que cada caso, cuando lo vemos en Mateo 18, 15 al 20, de repente en algunos momentos habrá que obviar algún paso. Pues yo pienso, ¿sí? No quiero poner palabras de la Biblia ni de otra persona, lo que yo pienso. ¿Sí? Creo que en este caso, que es un caso difícil en el sentido de que es un delito. Es un delito. O sea, judicialmente, cualquier persona que cae o victimiza a alguien a través del abuso sexual debe ser juzgado. Sí, claro. ¿Sí? Y juzgado por las leyes de nuestro país. Y en nuestro país, por ejemplo, aquí en Colombia tiene cárcel, ¿no? Exactamente. Yo creo que en la mayoría de los países tiene cárcel. Entonces, el hecho de solo ir y yo sola, empezando que voy a hablar con alguien que cometió un delito, pues como que no me parece la forma más sabia. Pero sí puedo ir con los testigos a hablar y empezar ese primer paso en el que otras personas también sepan, porque es que es un delito y si no se evidencia, pues puede volver a cometer. Así es. Y fue lo que pasó en este caso. Muy probablemente. Fue una secuencia. Sí. Lo que dice la hermana, si se hubiese dicho antes,
si se hubiese evidenciado antes el problema, quizás mi hija no se hubiese visto afectada, ¿no? Y si se hubiese hablado con el hermano antes, también se hubiese salvaguardado la vida del hermano a caer en más profundo. En pecado, ¿no? Exactamente. Así que el delito, nosotros como ciudadanos de un país, de una nación, pues debemos responder por lo que hacemos, ¿sí? Así que debemos actuar de esa manera. Así en es. este caso. Además, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos siempre buscamos que haya un juicio, que haya un castigo. Y es que solo hasta que haya un castigo nosotros descansamos realmente, nosotros sentimos paz hasta ese momento. Es algo que ocurre naturalmente para nosotros los seres humanos. O sea, como que el delito no quedó impune, ¿cierto? Se juzgó, se sancionó, se dictaminó, entonces yo sentí paz. Ok, se hizo, ¿no? Entonces yo creo que el paso es dependiendo a cómo yo sienta esa paz. Si mi paz va a llegar cuando yo ya hable con la persona y hayan testigos, o que la persona sea llevada a la junta de iglesia y se hable en general y todos en junta de iglesia sepamos y estemos al tanto de este tema. Si yo hasta ahí encuentro paz y seguridad y tranquilidad, entonces puedo llegar hasta esas instancias, ¿sí? En busca de reconvenir con mi hermano, en busca del perdón, de redimir, de ese juicio redentor. Así es. ¿Sí? No como ese juicio vengador que sucedió en la historia de Dina. Sí, ¿sí? Que llega de manera inmediata, ¿no? Ya sus hermanos planean qué hacer y cómo hacer para vengar lo que han hecho. Así que si yo busco ese juicio redentor y hasta ahí llego y siento paz y siento que el hermano también puede encontrar paz y puede buscar su perdón con Dios, con los demás, entonces puedo llegar hasta allí. Pero si yo veo que no es suficiente y siento que es necesario por el bien de otras personas llegar hasta las instancias judiciales, no está mal. No está mal, hay que hacerlo. Y más en nuestro país, porque en nuestro país es un delito. Ahora, Romanos capítulo 13, versículo 1 declara de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Ahora, nosotros, como adventistas del séptimo día, nos sometemos a las normas y a las leyes divinas. Pero cuando nosotros cometemos un delito, pues no solamente estamos sometidos a las leyes divinas, sino también estamos sometidos ahora a las leyes judiciales de cada país, de cada lugar en el que nos encontramos. Y si yo he cometido un error, si yo he cometido un delito, pues debo pagar las consecuencias de ese delito. Así yo no hubiese querido cometer ese delito. Por ejemplo, yo voy en el automóvil y sin querer ocurre un accidente y alguien perece o sale herido, yo tengo que responder judicialmente por eso que sucedió. Así es. Así que todos hacemos parte de ese juicio, en este caso siendo algo que es delictivo. Así es. Además, no fue con un mayor de edad, fue con niñas. Con menores de edad. Exacto. Y nosotros como cristianos, el salmista en Proverbios 31, 8 y 9 nos dice: abre tu boca en favor del mundo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Fuimos llamados a defender a estas personas que no se pueden defender. Así es. Y pues los niños no se pueden defender. Por ellos solos no, así que nosotros estamos llamados a defenderlos, sea que sean nuestros hijos o sea que sean los hijos de otras personas, pero ellos no se pueden defender, nosotros sí podemos hacerlo y Proverbios dice: defiende al necesitado, defiende al menesteroso, habla por aquellos que no pueden hablar. Y pues Primera de Timoteo 5:20.
Primera de Timoteo 5:20 hace una declaración también precisa para que nosotros la tengamos en cuenta. Miren lo que dice allí la Escritura. A los que persisten en pecar, dice, repréndelos ante todos para que los demás también teman. Este texto es muy diciente. Y cuando dice ante todos, pues es ir a denunciar ante la justicia. Claro que Eso sí. es ante todos, porque así ya se va a conocer lo que ha hecho. Todos podemos salvaguardar nuestra vida, sabemos, no para ir a juzgarlo, sino para cuidarnos nosotros y cuidar a la misma persona Claro. de cometer más delitos. No, y cuidar a cualquier persona que pueda llegar a ser víctima, ¿no? Exactamente. Es la única forma que nosotros podemos salvaguardar a otros. Así que, mi hermana, gracias por compartirnos esta pregunta. Yo sé que fue muy difícil para usted, yo sé que fue muy difícil, pero también el dolor que usted siente en su corazón la motivó a hacerlo. Gracias por compartirla. Y hermana, ustedes han hecho lo correcto. No piensen que han obrado mal, no, porque en la iglesia no importa si yo soy un miembro regular o soy un líder de la iglesia, pero si yo he cometido un error, no lo he resarcido, ni tampoco lo reconozco, la Biblia también es clara. Hay que llevar estos temas y hacerlos públicos para que otras personas no sufran a causa de mis decisiones equivocadas. Y además de ello, decirle a nuestra hermana o a cualquiera que haya sufrido, haya sido víctima de abuso sexual, que este es un proceso difícil, es una situación que no sana fácilmente. Así es. Así que es necesario también ir a las instancias necesarias, porque a veces decimos, no, solo con la ayuda espiritual va a ser suficiente para que nuestro hijo, para que nuestra familia, porque en un caso de estos, no solo la víctima sufre, sino todo el entorno Claro que la que sí. rodea. Entonces, es necesario, si fueron víctimas, de buscar ayuda profesional para poder superar esto y que los niños crezcan con una salud mental bien, sana. Así es. Dios le ha dado sabiduría a personas para que puedan tratar situaciones como estas. Es obvio que Dios es la solución para nuestra vida. Sin embargo, pues así como hay pastores, así como hay médicos, así como hay arquitectos, ingenieros, pues hay personas que nos pueden ayudar en este tipo de aconsejamientos y en enmendar muchas cosas que en nuestra mente, ¿no? pueden verse muy Exacto. afectadas. Además muy que afectadas. esas heridas que no se sanan con remedios, que no se pueden sanar con vendajes, con curitas, con cirugías, son esas heridas que más difícilmente sanan, las Así heridas es. del corazón. Así que no podemos dejarlas pasar de lado. No. No, necesitamos buscar paz con la persona que cometió este delito y también buscar paz nosotros mismos. Así es. Y hermana, sé que es muy difícil. Hay personas que situaciones como estas hacen que su fe se vaya al piso porque dicen, bueno, pero ¿y esto pasa en la iglesia? ¿En la iglesia? Y sea en la iglesia que sea en la iglesia adventista o en cualquier otra iglesia, la fe tiende a menguar, ¿cierto? Y muchas veces situaciones como estas nos hacen separar de la iglesia. No, yo no vuelvo allá porque allá vea lo que pasó, vea lo que está pasando, o esto o aquello, aún nuestros familiares. Pues, mi hermana, que esta situación no le haga perder su fe. Y si usted no se siente cómoda en la iglesia a la que usted está asistiendo, la iglesia adventista tiene muchas iglesias, muchas, y están muy cercanas. Usted puede encontrar otra iglesia a la que usted puede ir, donde su hija está libre de cualquier comentario porque no conocen su caso, tampoco conocen el de la familia, y puede ser un nuevo comienzo, porque es difícil esto, es muy complicado. Sí. Así que se puede tener un nuevo comienzo. Hermana, que su fe no falte y no olvide que es Dios el que da las recompensas y el que emite los juicios, pero Él es justo, a cada uno le da lo que cada uno merece. Así que, hermana, descanse en la paz del Señor y
permita que todos estos impases no la separen, sino que más bien como Jacob, usted se pueda tomar del Señor y dígale al Señor, Señor, no me suelte, por favor, hasta que yo no sienta tu bendición. Por favor, no me sueltes. Y el Señor va a estar con usted, va a estar con su hija, va a estar con todas estas niñas, va a estar con todas estas familias. Un abrazo y que Dios le bendiga. Bueno, y no olvidemos siempre cuidar a nuestros hijos, cuidarlos no les quitemos la vista. Ni en la iglesia, ni en la calle, ni en ningún siempre otro lugar. cuidarlos, porque así evitamos más casos como estos. Así es, así es. Pues mis hermanos, hemos llegado al final de este video. Gracias por compartirnos sus preguntas. Para nosotros ha sido un reto tremendo. Ustedes nos ponen aprietos, pero rogamos al cielo siempre para que nos inspire y podamos dar respuestas coherentes con el cielo. Gracias por estar allí. ¿Tú ibas a decir algo? Que muchas gracias. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Gracias por el like que le han dado. Gracias por compartir este video, porque estas preguntas que hemos resuelto, muchas otras personas las tienen. Y muchas otras personas también luchan con situaciones como estas, arraigadas en el corazón, ¿no? Como la última pregunta que respondimos. Así que compartan este material y bueno, roguemos a Dios porque su presencia no sea parte de nosotros. Oremos entonces. Oramos. Maravilloso y buen Dios, gracias Señor, porque nos hablas cada día, porque podemos abrir tu palabra y encontrar allí mensajes precisos para nosotros. Sí, Señor. Gracias Señor, porque en la Biblia podemos encontrar paz, esperanza, ver que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Que conoce, que juzga, que cuida, que ama. Sí, Señor. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Amén. Gracias porque tú te acercas a nosotros cada día y quieres cuidarnos. Amén. Por favor, Señor, permítenos escuchar tu voz. Sí, Señor. Permítenos asirnos de ti, Señor, y decirte no te soltaré hasta que no me bendigas. Sí, Señor. Permítenos, Señor, cada día alabarte, honrarte, glorificarte, Señor, con nuestra existencia, con nuestros pensamientos, Señor, con nuestra vida entera, que podamos reflejar que somos hijos tuyos. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque pones también en nosotros el deseo de predicar tu palabra. Ayúdanos, danos palabras, Señor. Ayúdanos a hacer luces para muchas personas que quieren encontrarte. Amén, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos en otro próximo video. Dios les guarde.